¿ok? Acá vamos a partir de algo bien claro. La amortización de intangibles es un gasto prohibido por nuestra norma tributaria. De hecho, el inciso G del artículo 44 establece de que la amortización no resulta procedente. ¿Okay? ¿Pero por qué lo hemos considerado en este conversatorio? Porque existe una excepción recogida dentro de la misma norma. En principio, como les decía, la amortización no es un gasto deducible. ¿Okay? No lo puedo utilizar para reducir mi renta neta imponible, sobre la cual voy a establecer o voy a aplicar la alícuota del 29.5%, estando en el régimen general, para establecer mi deuda tributaria, ¿okay? Por concepto de impuesto a la renta empresarial. Pero ¿qué sucede? Como les decía, hay una excepción a la regla. ¿Cuál es la excepción? Cuando una empresa adquiere un intangible de un tercero, ¿okay? Y este intangible tiene una duración limitada, es susceptible de ser amortizado. Yo puedo recuperar la inversión realizada por la adquisición de este intangible. ¿Okay? Tengo dos opciones, de hecho. Puedo amortizarlas en el plazo máximo de 10 años, deducir este costo de la inversión que estoy realizando en un plazo máximo de 10 años, o en su defecto deducirlo como gasto en el ejercicio en el cual se está incurriendo en el mismo. Son dos opciones, pero tengo esa condición. ¿Okay? Tiene que ser un intangible adquirido de un tercero, esto quiere decir que tiene que haber un precio pagado por la adquisición del mismo, y tiene que tratarse de un intangible de duración limitada. ¿Ok? Un par de slides más adelante vamos a conversar sobre qué es un intangible de duración limitada y cuáles no se consideran como tales según la normativa tributaria. Pero además existe otra condición adicional, ¿okay? Que es que estos intangibles, al momento de ser adquiridos por las empresas que van a realizar la amortización o la deducción como gasto, no pueden haberlos adquirido vía aporte. ¿Eso qué quiere decir? Que un accionista o un sujeto que quiere adquirir la condición de accionista dentro de la empresa no puede transferir la propiedad de este intangible vía aporte, porque de ser este el caso, no resultaría aplicable su deducción, ya sea como gasto, ni vía amortización, incluso si es que estamos ante un intangible de duración limitada. ¿Okay? Entonces, esas son las condiciones que tienen que observar las empresas y que tienen que tener muy presente si es que quieren utilizar eficientemente el costo de los intangibles o el valor de los mismos para reducir el impacto fiscal en un determinado ejercicio, ¿no? Reduciéndolos ya sea como gasto o vía amortización. Ahora, como les había dicho, vamos a conversar sobre qué son los intangibles de duración limitada, ¿no? Y cuáles no lo son. En primer término, como les decía, la excepción a la regla es que un intangible de duración limitada sí puede ser susceptible de amortización. ¿Ok? Para esto tiene que haber una transferencia de la propiedad del mismo, ¿no? No puede ser una cesión que resulte temporal, ¿ok? O que se permite el uso del intangible como tal, porque en ese supuesto no sería susceptible de ser amortizado. ¿Ok? Ahora, como habíamos señalado previamente, el intangible tiene que ser de duración limitada. ¿Ok? Dentro de los ejemplos establecidos dentro de la norma, como intangibles de duración limitada, tenemos a las patentes, los modelos de utilidad, derechos de autor, los derechos de llave, sería la cartera de clientes, los diseños o modelos, e incluso los softwares, ¿no? Porque sabemos que los softwares van a caer en obsolescencia en un determinado periodo de tiempo, ¿okay? Sobre la base de la innovación tecnológica. Y se establece también dentro de la norma que no son intangibles de duración limitada en ningún supuesto las marcas de fábrica y el goodwill, ¿no? El fondo de comercio, que es esta plusvalía inherente a cualquier negocio en marcha y que se ve constituida justamente por la buena imagen que puede tener dentro de un mercado, la relación con sus trabajadores, sus líneas de crédito y la reputación que tiene dicha compañía, ¿no? Que son bienes, como les dije, forman parte de cualquier negocio en marcha y que vienen del desarrollo mismo de manera regular, ¿no? Por lo tanto, mientras el negocio continúe desarrollando sus actividades u operaciones, el goodwill se va a mantener. Bajo esta premisa, no estaríamos ante un intangible de duración limitada, ¿no? Y por lo tanto, no sería susceptible de ser amortizado. Ahora, finalmente, hay que tener en cuenta que el plazo de amortización bajo ningún escenario puede ser inferior al número de ejercicios gravables que resten para la utilización del derecho sobre el intangible. Por ejemplo, si tenemos una patente cuya duración es de 8 años al momento de su adquisición, okay, la amortización no podrá hacerse por un plazo menor, ¿okay?
El plazo máximo siempre será 10, pero en este caso, en el ejemplo que les estoy proponiendo, no se podrá exceder no podrá ser inferior a los 8 años que restan para hacer el uso exclusivo de dicho intangible de duración limitada. Ahora, vamos a considerar, o vamos a tratar un poco la jurisprudencia, ¿okay? Que va a ser una herramienta recurrente dentro de la presente exposición, ¿no? Porque es importante saber qué nos dice el Tribunal Fiscal y cómo podemos entender las figuras jurídicas que están plasmadas dentro de la normativa tributaria. En este sentido, tenemos esta resolución del 2012, ¿no? Que nos habla de el goodwill. Igual yo más o menos conceptualicé hace unos minutos. ¿Qué es el goodwill? ¿No? Son estos atributos que persiguen o que siguen y existen como consecuencia del desarrollo de una determinada actividad económica empresarial. Acá, como les dije, el goodwill puede estar representado de diversas maneras, pero son todos estos atributos inmateriales que existen dentro de un negocio, ¿no? Podríamos considerar el más evidente la reputación, ¿no? La buena reputación que tiene esta compañía. Es un valor inherente al negocio, ¿no? Es parte de la plusvalía de este. ¿Okay? Dentro de eso también, como les decía, ¿no? Podemos considerar su reputación no solo a nivel de consumidores, sino también la reputación que tiene con sus mismos empleados, ¿no? La relación laboral que tiene y la fidelidad que ha conseguido con sus trabajadores a lo largo del tiempo. También tenemos la reputación respecto a sus proveedores, ¿no? Si es un buen pagador o si no lo es, de ser el caso, ¿no? E incluso para acceder a líneas de crédito. La reputación o el historial crediticio es parte de esta plusvalía existente en un negocio en marcha y que va a seguir con este negocio mientras éste continúe desarrollando sus actividades económicas. Por lo tanto, no podemos considerarlo limitado en el tiempo porque no tenemos una fecha fija en la cual la empresa va a cesar en sus actividades, ¿no? Ahora, tenemos otros ejemplos, ¿no? Acá nos referimos al permiso de pesca recogido en este informe de la Administración Tributaria del 2011, que es bien interesante. Es bien significativo el razonamiento que hace el fisco en este caso, ¿no? Porque nos dice que el permiso de pesca es considerado como un bien intangible de duración ilimitada, ¿no? ¿Por qué? Porque el permiso de pesca, asociado a cada una de las embarcaciones, evidentemente, está sujeto, o la regulación establece que este no se va a perder, sino es por causas atribuibles al mismo sujeto que está utilizando la embarcación. Entonces, si yo adquiero una embarcación, me interesa que ésta tenga su permiso de pesca. Pero el costo del permiso de pesca en sí mismo no va a ser deducible, ¿no? Entonces, si yo adquiero una embarcación con un permiso de pesca asociado a la misma, yo no voy a poder considerar que este permiso es un intangible de duración ilimitada. ¿Por qué? Porque la única forma de perderlo es por negligencia del usuario de la embarcación, ¿no? Entonces, si la empresa que está utilizando esta embarcación para explotar los recursos hidrobiológicos de nuestro mar incurre en alguna falta por causas atribuibles solamente a él, no se le permite la amortización de este permiso o del costo de este permiso para reducir su renta neta imponible, ya sea vía amortización o como gasto. ¿Ok? Entonces la lógica es esa, ¿no? Si es que el permiso se pierde por causas atribuibles al usuario o al sujeto que está explotando el activo intangible, este no es susceptible de ser amortizado ni deducido como gasto, ¿no? Porque se presume que la duración debería ser ilimitada, ¿no? Dado que las únicas causales por las cuales se perdería, nuevamente, son atribuibles solamente al usuario o al sujeto que está explotando el intangible. Bueno, como habíamos conversado, ¿no? También en el caso de los softwares, claro, los sistemas informáticos que son adquiridos de un tercero, nuevamente, tienen que ser siempre, o se consideran intangibles de duración limitada, como consecuencia de la evidente obsolescencia en la cual pueden caer estos bienes dentro de un determinado plazo de tiempo. Ahora, este es un informe que a mí me resulta, perdón, este RTF a mí me resulta sumamente interesante porque bajo la premisa de este pronunciamiento del Tribunal Fiscal o bajo esta línea de razonamiento se podría llegar incluso a supuestos de ilusión, y ahora les voy a comentar por qué. Como habíamos dicho, una de las condiciones para que un intangible resulte
deducible o amortizable es que este no haya sido adquirido vía aporte. Como sabemos, cuando una persona quiere adquirir la condición de accionista de una empresa, puede realizar un aporte. ¿Okay? Si realiza un aporte en un bien intangible, la norma establece claramente que en este supuesto no estaríamos ante un supuesto que habilite al receptor o la entidad adquirente del bien a efectuar la amortización por el valor de este intangible, ¿no? Ahora, yendo un poco más a la prohibición establecida en la norma respecto a la aplicación de los aportes, tenemos que esta se sustenta en que se considera que esta no es una operación onerosa, ¿no? Lo cual es sumamente discutible. ¿Por qué? Porque la onerosidad implica que hay una contraprestación como consecuencia de la cesión. ¿No? Yo entrego un bien o realizo una prestación de servicios y obtengo como consecuencia de ello una contraprestación. En este caso yo estoy disponiendo o estoy trasladando la propiedad de un activo intangible cuya propiedad me correspondía para que sea utilizado o explotado económicamente por un tercero. ¿Qué obtengo yo como consecuencia de un aporte? Acciones en esta empresa, ¿cierto? Y estas acciones me dan derechos políticos y económicos, ¿no? Derechos políticos porque voy a poder participar con mi voto dentro de las decisiones de la compañía en una junta general de accionistas. Y económicos porque yo adquiero un derecho expectaticio a participar en las utilidades que esta empresa puede obtener. Pero más allá de la discusión que podamos tener sobre si este es una operación onerosa, ¿no? Y si es que se debería aceptar, en último término, la amortización de los bienes intangibles adquiridos vía aporte, tenemos que al día de hoy, efectivamente, la norma establece una prohibición expresa. ¿Okay? Ahora, partiendo de esta premisa, vamos a analizar un poquito esta resolución del Tribunal Fiscal, porque lo que dice es bien interesante, ¿no? Nos dice que estamos en el caso de una compraventa de un activo intangible, ¿okay? Pero la deuda o parte de la deuda fue capitalizada. Por ejemplo, supongamos que un sujeto, una empresa A, quiere adquirir un intangible, ¿no? Pues una patente. Hay un sujeto B que se la transfiere. Perfecto. Pero ¿qué sucede? No cancela la totalidad del precio del intangible al momento de su adquisición y se establece que el saldo se va a cancelar en armadas posteriores. Perfecto, no pasa nada, todo bien. Pero la empresa A, que ha recibido el intangible, en un momento conversa con el sujeto B y le dice, mira, no tengo la liquidez suficiente para realizar la cancelación en este momento. Lo que te ofrezco es lo siguiente, hagamos una capitalización de créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no te voy a cancelar vía una transferencia de efectivo, ¿no? Una transferencia bancaria. Una cancelación como la conocemos en los términos más sencillos y puros. Sino que lo que vamos a hacer es que yo te voy a cancelar esta deuda mediante el otorgamiento de acciones equivalentes al valor de este intangible, ¿no? O el saldo que está pendiente de pago. Perfecto. Se realiza la cancelación vía capitalización de crédito, con lo cual el sujeto B adquiere la condición de accionista en la empresa A, ¿no? Pese a que esa no fue la intención. Y eso es lo que entiende el Tribunal Fiscal, ¿no? Dice, mira, si bien, en último término, el sujeto B adquiere la condición de accionista, la naturaleza de la operación era una compra-venta. Lo único que ha variado ha sido la forma de pago, ¿no? Y esto no enerva la naturaleza de la transacción. Y por tratarse de una compra-venta, podemos afirmar y concluir de que efectivamente a la empresa A le corresponde o resulta procedente que realice la amortización del intangible por el valor de su adquisición, ¿no? O ingreso al patrimonio. Okay. Hace unos minutos yo también les comentaba que esto podía dar lugar a una práctica elusiva, siguiendo este lineamiento, este razonamiento del Tribunal Fiscal. ¿Por qué? Yo sé que si es que realizo un aporte, no puedo realizar la amortización del intangible. Existe esa prohibición. Entonces, ¿qué sucede? Volvamos a la empresa A y al sujeto B. Supongamos que el sujeto B tiene nuevamente una patente, ¿no? Y le interesa adquirir la condición de accionista en la empresa A. Entonces el sujeto B le dice, mira, existe esta prohibición en la norma, pero vamos a una cosa. Me he enterado de que existe esta RTF que recoge este razonamiento. Hagamos lo siguiente.
yo voy a realizar, o vamos a hacer un contrato de compra-venta por la patente, yo te la traslado, y supongamos que el precio de la patente sean 500.000 soles. ¿No? Me paga 50.000, y por el resto, los 450 faltantes, me emites acciones. Hacemos una capitalización de crédito. Y a través de esta operación, me cancelas el saldo pendiente. ¿Okay? ¿Qué estaríamos logrando en esa operación? ¿No? El objetivo ulterior era realizar una traslación de un tangible, pero obteniendo como consecuencia de esta transferencia la condición de accionista dentro de la empresa. ¿Se logró? Sí, se logró. ¿Okay? ¿Se evitó la prohibición establecida dentro de la normativa tributaria? Siguiendo lo que dice el Tribunal Fiscal, podríamos decir que sí, ¿no? Pero yendo un poquito más allá, y haciendo un análisis un poco más minucioso del caso, sí podríamos considerar que estamos ante una práctica elusiva, ¿no? Lo que se busca es utilizar esta capitalización de créditos como una norma, o mejor dicho, la figura de la capitalización de créditos y su norma regulatoria como una norma de cobertura, para poder evitar la prohibición de utilizar, luego de la transferencia, el escudo fiscal que me significa la amortización del valor de ese intangible. ¿Okay? Entonces, ese es un cuestionamiento que a mí me genera esta resolución del Tribunal Fiscal, que es sumamente interesante, y nada, se los dejo ahí para que ustedes también le puedan dar un par de vueltas y ver a qué conclusiones llegan, ¿no? Ustedes me decían, no, esto no podría dar lugar a una práctica elusiva, o por el otro lado podrían decir que sí, ¿no? Yo considero que sí. Al día de hoy yo estoy convencido de que si alguien parte de esta premisa y amparándose en el antecedente jurisprudencial, que sería esta resolución, sí podría eventualmente desarrollar esa práctica elusiva, lo cual, a mi entender, sí sería perseguible por parte de la administración tributaria, ¿no? Más allá de que existe este antecedente jurisprudencial, como les mencioné.